Un ex inspector de la Organización de las Naciones Unidas, Scott Ritter, ha regresado de Rusia con un testimonio que desafía la narrativa oficial. Moscú, una ciudad que nos pintan como sombría, es para él una revelación. Una limpieza asombrosa. Seguridad absoluta. ¿Cómo es posible que lo que nos dicen sea tan diferente de la realidad que él vivió? Pregunta para ustedes. Escriban desde dónde nos ven, su país y ciudad. Lo que Scott Ritter presenció es impactante. Ritter, un veterano analista militar estadounidense, realizó dos viajes cruciales a Rusia, en mayo de 2023 y entre diciembre de 2023 y enero de 2024. Él vio una realidad que contradice todo lo que se nos cuenta en Occidente. Vio un país en auge, vibrante, con una economía resiliente y una sociedad llena de energía. La inversión en infraestructura era visible por doquier. Este vigor contrasta brutalmente con la imagen de estancamiento que se asocia a Rusia. Mientras esta metamorfosis se gestaba en Rusia, el presidente del país vecino de Rusia visitó Washington bajo dura y humillante presión, en una clara muestra de dependencia. Esto ocurrió tras una cumbre previa entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska. En ese encuentro, Trump, un pragmático hombre de negocios, habría fijado las condiciones para un acuerdo de paz. Esto implicaba grandes concesiones territoriales por parte de la nación en la encrucijada, y lo más revelador, sin nuevas amenazas de sanciones a Rusia. Esto señalaba el abandono de la política de presión económica. Es un hecho innegable que la era de la hegemonía estadounidense ha terminado, según muchos análisis serios. Joe Biden ostenta solo un 30% de aprobación popular. Trump, en contraste, se presenta como un líder pragmático, obsesionado con América primero, buscando soluciones rápidas y baratas, dispuesto a sacrificar aliados tradicionales por el interés doméstico. Europa, históricamente dependiente de EU, se encuentra en una posición de furia e impotencia. Sus líderes son meros ejecutores, sin influencia real en la arena global. Mientras tanto, las potencias emergentes, lideradas por China, India y el bloque de los BRICS, con nuevos miembros, se alzan con fuerza inusitada. Son los nuevos centros gravitacionales del poder económico, tecnológico y militar. Su ascendencia es imparable. Junto a una Rusia revitalizada, estas naciones están marcando, de manera irreversible, el fin del mundo unipolar y forjando un nuevo orden mundial multipolar, donde el poder y la influencia se distribuyen entre múltiples polos. Esta reconfiguración global es una realidad en plena gestación. Pregunta para ustedes: ¿de qué ciudad o país nos están viendo ahora mismo? Coméntenos. La importancia de este análisis radica en que la situación geopolítica global está girando a velocidad vertiginosa. El testimonio de Ritter no es solo una anécdota, es una verdad obtenida en persona desde dentro del sistema de seguridad estadounidense que desmantela la compleja estructura de la rusofobia occidental. Esta rusofobia no es espontánea, ha sido una estrategia consciente, implantada metódicamente en la mente de los ciudadanos occidentales a través de décadas de propaganda constante. Se ha construido una imagen monolítica de un enemigo existencial para justificar políticas de contención y las sanciones económicas más severas. Sin embargo, en un giro irónico, estas mismas sanciones, lejos de lograr su objetivo de debilitar y aislar a Rusia, la impulsaron con una fuerza inesperada hacia una profunda y acelerada autosuficiencia. Ritter observó de primera mano cómo Rusia no solo se adaptó con resiliencia, sino que aprovechó la necesidad para crear y desarrollar su propia infraestructura interna, en sectores clave como la tecnología, la manufactura y las finanzas. Sorprendentemente, esta infraestructura ya supera o se muestra más eficiente y robusta que su contraparte occidental, a menudo obsoleta. La narrativa predominante nos enseña a temer a los rusos, pero Ritter afirma categóricamente: no hay absolutamente nada que temer. Lo que encontró fue un pueblo de personas increíblemente amables, profundamente inteligentes, con una vasta cultura y un sentido del humor a menudo subestimado.
Son individuos hospitalarios, curiosos, patriotas y orgullosos de su herencia milenaria. Su determinación y resiliencia se forjaron a través de siglos de desafíos. Es imperativo desmitificar la concepción reduccionista de Rusia como un mero surtidor de gasolina o un agujero negro cultural. Rusia es, en verdad, un país de una riqueza cultural inconmensurable, con una historia milenaria que ha influido decisivamente en la civilización. Posee una economía sorprendentemente fuerte y diversificada, que ha demostrado su capacidad para resistir y prosperar bajo una presión sin precedentes. Es una nación con un pueblo orgulloso, resiliente y con una profunda conciencia de su identidad y su lugar en el mundo. Esta revelación es vital, especialmente para el pueblo estadounidense. Durante décadas han gastado miles de millones, incluso billones, de dólares en conflictos lejanos que rara vez han beneficiado sus propios intereses a largo plazo. Mientras tanto, en casa, la nación sufre las consecuencias de una inflación galopante, una infraestructura en declive y una profunda polarización social. Ante esta paradoja, la pregunta se vuelve ineludible. ¿Acaso no es hora de cuestionar con rigor y escepticismo lo que nos venden los medios de comunicación hegemónicos y los círculos de poder que a menudo tienen agendas ocultas o intereses creados? Es tiempo de exigir transparencia, de buscar la verdad por nosotros mismos y de reorientar las prioridades hacia el bienestar de nuestros propios ciudadanos. ¿Qué deberíamos verificar en nuestro próximo programa? Un solo dato, por ejemplo, el porcentaje de aprobación de Putin. Existen versiones y motivos muy claros detrás de estos eventos. La narrativa oficial occidental es que Rusia está aislada, sufriendo, pero Scott Ritter ofrece una versión alternativa que contradice fundamentalmente este relato. Para él, es asombroso cómo en Moscú se puede regresar a casa tarde sin riesgo. Es un contraste brutal con la creciente inseguridad que se vive en muchas de las principales ciudades de Estados Unidos. La ciudad irradiaba una sensación de orden y control profundamente tranquilizadora. El verdadero motivo que impulsa a Scott Ritter en su cruzada pública es la búsqueda inquebrantable de la verdad y la promoción de la paz. Él se ha convertido en un auténtico faro de lucidez en un paisaje mediático y político opacado por la desinformación y la propaganda. Donald Trump, por su parte, se mueve por un pragmatismo de negocios desprovisto de sentimentalismos ideológicos. Su modus operandi es el de un negociador que busca el beneficio tangible y el acuerdo rápido, priorizando su interés político y electoral por encima de las tradicionales alianzas. Para Trump, lo que importa son sus intereses domésticos, no los de sus aliados. Su enfoque es transaccional. En el centro de este drama geopolítico se encuentra el presidente del país vecino de Rusia, una figura trágica. Su nación es un peón en el ajedrez de las grandes potencias, un instrumento para los intereses de terceros. Su destino, en gran medida, parece estar sellado, atrapado en un complejo entramado de chantaje político y financiero. La dependencia de la asistencia externa lo ha dejado vulnerable y con un margen de maniobra reducido. Las élites occidentales, por su parte, parecen estar movidas por una mezcla de nostalgia por un pasado perdido y un odio visceral hacia una Rusia que ha logrado reponerse y proyectar una imagen de fuerza e independencia. Añoran profundamente los años 90, la década oscura de Rusia, cuando el país se sometía dócilmente a los dictados de Washington. Es que no pueden o no quieren aceptar la nueva realidad de una Rusia soberana y multipolar. Su resistencia a este cambio de paradigma es feroz. Publicaciones económicas como Bloomberg y gran parte de la prensa europea lo confirman implícitamente. La dura presión ejercida sobre la nación en la encrucijada es una realidad innegable, y la marginalización de Europa en las decisiones geopolíticas clave es un hecho lamentable. ¿A quién le confían sobre este tema en la geopolítica actual? ¿Un experto o medio? El contexto histórico nos revela patrones que se repiten. Los años 90 fueron la edad oscura de Rusia,
un periodo de profunda debilidad y humillación nacional, de sumisión casi total a Estados Unidos y las instituciones financieras occidentales. Occidente anhela con vehemencia el regreso a ese escenario, pero la Rusia actual, bajo el liderazgo firme de Vladimir Putin, es un contraste dramático. La credibilidad de Scott Ritter para analizar esta transformación es única y proviene de una experiencia directa y prolongada. Desde 1987, Ritter trabajó activamente como inspector de armas en la Unión Soviética en el marco del Tratado INF. Conoció de primera mano a sus contrapartes rusas, lo que le permitió comprender una dinámica y una relación fundamentalmente diferente a la que se nos presenta hoy. Esa vivencia le otorgó una perspectiva matizada que lo capacita para sugerir que la narrativa de enemistad actual es una distorsión deliberada. La hegemonía posguerra fría ha terminado irremediablemente. Estados Unidos ya no puede ser, ni es, el único árbitro global de los asuntos mundiales. El tan cacareado orden internacional basado en reglas ha demostrado ser una ficción, un eufemismo que a menudo encubre el unilateralismo estadounidense y su tendencia a ignorar el derecho internacional. Las intervenciones militares sin mandato de la ONU y las sanciones unilaterales han erosionado la credibilidad de este orden. Un ejemplo elocuente de la decadencia de la influencia estadounidense se observa en las repetidas visitas del presidente del país, vecino de Rusia, a Washington. Estos encuentros, lejos de ser cumbres de iguales, terminaron invariablemente en episodios de escándalos y humillación pública para el líder visitante, evidenciando su posición de dependencia y escaso poder de negociación. La ayuda prometida se congeló o se condicionó drásticamente. En contraste con esta dinámica de dependencia, la cumbre Trump-Putin en Alaska marcó un giro estratégico fundamental. Trump, con su característica lógica de empresario, abandonó la línea de castigo y confrontación permanente con Moscú. En lugar de ello, optó por un trato directo y pragmático, buscando un acuerdo que pudiera estabilizar la situación y beneficiar los intereses primarios de Estados Unidos. Este giro diplomático es la confirmación más clara e irrefutable de que el mundo unipolar ha muerto definitivamente. Estamos presenciando, en tiempo real, el nacimiento y la consolidación de una nueva era multipolar, donde múltiples centros de poder, no solo Washington, sino también Beijing, Moscú, Nueva Delhi, compiten y cooperan, redefiniendo las reglas del juego global. Lo que vemos en la resiliencia y el desarrollo de Rusia bajo las sanciones es, de hecho, una lección crucial. Las sanciones, lejos de ser una solución efectiva para someter a un adversario, se han revelado como un potente catalizador para la autosuficiencia de las naciones fuertes y decididas. La caída precipitada de la confianza en los líderes occidentales por parte de sus propios ciudadanos es un síntoma inequívoco de un sistema en crisis. El pueblo está harto de las mentiras y los sacrificios económicos y humanos exigidos por guerras ajenas, y exige un cambio de rumbo. Pregunta para ustedes: ¿dónde nos están viendo ahora mismo? Escriban la ciudad y el país. Lo que viene a continuación es crucial. El colapso político y territorial de la nación en la encrucijada es un riesgo real. Se verá forzada a concesiones humillantes. Su líder perderá el apoyo doméstico. Su aprobación cayó del 60% al 40% en un año. Será percibido como un traidor. Se espera un desgarro en la alianza transatlántica. Europa es relegada a la periferia, excluida de decisiones clave, humillada. Esto podría llevar a fricciones internas. ¿Qué hará Europa ante esta humillación? El fracaso de la estrategia de sanciones es evidente. Lejos de asfixiar a Rusia, la impulsaron a la autosuficiencia. Ahora Occidente depende de Rusia para energía y recursos. La decadencia interna de Estados Unidos se acelera. El pueblo estadounidense está cansado de conflictos lejanos. Sufre inflación y problemas internos. Esto socava la legitimidad de sus líderes. La reafirmación del multipolarismo es inevitable. El mundo se reconfigura lejos del control unipolar de Estados Unidos. ¿Cuál es su pronóstico sobre cuándo sucederá este evento? Mes y año.
más una razón. Al analizar los posibles desenlaces de esta compleja trama geopolítica, vislumbramos varios escenarios. El mejor escenario, desde nuestra perspectiva que aboga por una resolución rápida y pragmática, es la rendición inevitable de la nación en la encrucijada. El presidente del país vecino de Rusia se verá forzado a aceptar concesiones territoriales dictadas por Trump y Putin. Esto llevaría a una resolución sorprendentemente rápida del conflicto, consolidando las ganancias estratégicas de Rusia y exponiendo la debilidad subyacente de Occidente. Trump, si regresa a la presidencia, podría presentarse como el solucionador de problemas por excelencia, mientras que Rusia emergería como una potencia inquebrantable. En contraste, el peor escenario para ellos, la nación en la encrucijada y sus aliados occidentales, es la futilidad de la resistencia. Aquí, el líder de la nación en la encrucijada intentaría resistir a ultranza las presiones para negociar. Sin embargo, al carecer de un apoyo efectivo y sostenido por parte de Estados Unidos, su país se desangraría progresivamente, cayendo en un ciclo de autodestrucción y miseria. Se enfrentaría a un colapso total. En última instancia, sería destituido por su propio pueblo o por intervención externa, sin lograr absolutamente nada, dejando a su nación en ruinas y con un futuro incierto. El escenario más probable, dadas las dinámicas actuales, es el camino de la humillación. En esta variante, se negociaría una solución intermedia, un compromiso en el que se reconocerían inevitablemente las concesiones territoriales, pero que vendría envuelto en una elaborada retórica diplomática y política diseñada para salvar la cara de la nación en la encrucijada y de sus patrocinadores occidentales. Sin embargo, la cruda realidad es que el trato fundamental se establecería de forma bilateral y definitiva entre Washington y Moscú, dejando a la nación en la encrucijada como la pieza de intercambio. Europa, por su parte, se vería reducida a un mero espectador indignado, observando desde la barrera cómo se redefinen los equilibrios de poder que afectan directamente a su seguridad y prosperidad, sin capacidad real de influir en el resultado final. Finalmente, existe un escenario inesperado pero potencialmente transformador para ellos: la implosión interna de Occidente. Este desenlace se materializaría si la contradicción flagrante entre la retórica oficial, que promueve la democracia y el bienestar, y la cruda realidad política y económica que viven los ciudadanos occidentales, se vuelve tan insostenible que provoca una crisis de confianza sistémica y generalizada. El derroche de recursos en conflictos ajenos, mientras las poblaciones sufren inflación y declive social, sumado a la creciente percepción de corrupción, podría desatar una revuelta ciudadana masiva y transnacional, tanto en Estados Unidos como en las principales naciones de Europa. Esta revuelta, manifestada en protestas, forzaría un cambio radical y no planificado en sus políticas exteriores, obligando a sus gobiernos a una rendición de facto ante el nuevo orden mundial multipolar. Sería una claudicación impuesta desde abajo por la voluntad popular. En este trascendental juego global de poder, resulta crucial identificar quién emerge victorioso y quién se ve relegado a la derrota. Los resultados, según el análisis de Scott Ritter y otros observadores imparciales, son claros. Rusia gana. Recupera no solo su orgullo nacional, sino también su plena soberanía y un poder geopolítico que la posiciona como un actor indispensable en el nuevo orden mundial. Su economía, lejos de colapsar bajo las sanciones, se fortalece con cada día que pasa, diversificándose y logrando una autosuficiencia estratégica. Vladimir Putin se consolida como un líder fuerte, un estratega astuto y respetado a nivel mundial, que ha demostrado su inquebrantable determinación de no ceder ante la presión occidental. Donald Trump gana. Si asume nuevamente la presidencia, demostrará ser el pragmático por excelencia que siempre afirmó ser. Al priorizar de manera absoluta los intereses domésticos de Estados Unidos, se posiciona de manera inmejorable para el éxito electoral, cumpliendo su promesa de América primero.
El mundo multipolar gana. La emergencia y la consolidación de la alianza China-Rusia-India, junto con la expansión y el creciente peso de los BRICS, demuestran una fuerza imparable. Señalan, de forma inequívoca, el fin definitivo de la hegemonía estadounidense y el nacimiento de un sistema global más equilibrado, donde las decisiones no son tomadas por una sola potencia. Pero, como en todo juego de esta magnitud, hay perdedores significativos. La nación en la encrucijada. Sufrirá pérdidas territoriales que la reducirán en tamaño y en capacidad estratégica. Se enfrentará a una crisis política y social profunda, con el riesgo de fragmentación interna. Su líder, una figura trágica, se convierte en el sacrificio inevitable en la mesa de negociaciones. Europa. Marginada de las decisiones cruciales, humillada por su dependencia y su falta de autonomía estratégica, se verá reducida a un simple comentador pasivo de los acontecimientos que definen su propio futuro. Perderá influencia geopolítica, dividida internamente y sin una voz unificada. Las élites occidentales. Sus planes, basados en la premisa de una Rusia débil y un mundo unipolar, fracasan estrepitosamente. Sus narrativas propagandísticas se desvelan como falsas y contraproducentes. Exponen su profunda rusofobia y su incapacidad para controlar los eventos a nivel global, demostrando su desconexión con la realidad. El proyecto liberal global demuestra ser una ficción insostenible, una quiebra ideológica y práctica. El pueblo americano común. Engañado por sus élites políticas y los medios de comunicación hegemónicos, ha sido arrastrado a conflictos lejanos y costosos que no benefician sus intereses. Sufre directamente las consecuencias de una política exterior desastrosa, inflación galopante, declive de los servicios públicos y constante erosión de sus libertades. Ante esta cruda radiografía de ganadores y perdedores, la pregunta final: ¿es este el futuro que los pueblos de Occidente y el mundo entero quieren para sus naciones? Retomando las impactantes observaciones de Scott Ritter, la sensación de seguridad absoluta que envuelve a Moscú durante la noche es asombrosa, casi inverosímil para alguien acostumbrado a las urbes occidentales. Esta tranquilidad contrasta brutalmente con la creciente inseguridad y los problemas sociales que plagan muchas ciudades americanas, desde la desolación y el crimen en Los Ángeles hasta la decadencia de los centros urbanos. Las sanciones occidentales, lejos de asfixiar a Rusia, actuaron como un poderoso catalizador, impulsándola a ser más fuerte, más autosuficiente e independiente. Fue un tiro por la culata, un boomerang estratégico que solo fortaleció al supuesto adversario. La situación del presidente del país vecino de Rusia es la de un zugzwang en el ajedrez geopolítico. Cada movimiento que realiza lo condena a una posición peor, atrapado en una trampa sin salida. La ira de las élites occidentales es palpable. Su frustración radica en que Rusia no se arrodilló, no se doblegó, y definitivamente no regresó a los años 90, ese periodo de debilidad que tanto anhelan. Mientras tanto, en Estados Unidos, la conversación pública se centra cada vez más en la pertinencia y la moralidad de gastar miles de millones de dólares de los contribuyentes en un conflicto lejano, que parece no tener fin ni beneficio tangible, mientras la población sufre en casa las penurias económicas y sociales. Un punto crucial que subraya el cambio de paradigma es la categórica negativa de Donald Trump a seguir amenazando con sanciones a Rusia después de su cumbre con Putin, un gesto que desmanteló de facto la estrategia de presión económica de la administración previa. Y volviendo a la vida cotidiana que Ritter presenció, Moscú es, sin duda, asombrosamente limpia, con sus calles impecablemente cuidadas y un nivel de confort total en la vida urbana. Sus servicios de entrega, por ejemplo, son simplemente increíbles. Es posible pedir cualquier cosa, desde productos de consumo básicos hasta componentes tecnológicos complejos, a las 3 de la madrugada y recibirlo en la puerta en apenas 20 minutos. Los sistemas de metro de Moscú y San Petersburgo, verdaderas obras de arte. Arquitectónicas, son incomparablemente superiores en eficiencia,
limpieza y estética a los de Nueva York, a menudo sucios y obsoletos. Las carreteras rusas son más limpias y lisas que las de muchas ciudades estadounidenses, como Chicago. La cultura rusa, viva y vibrante, es otro contraste impactante. Las salas de teatro, los museos y los conciertos están llenos, con un público ávido de arte y conocimiento. La gente lee libros en el metro, discute apasionadamente sobre espectáculos de ópera o exposiciones de arte. Es una sociedad que valora profundamente la alta cultura. En Occidente, por desgracia, la cultura ha sido en gran medida reemplazada por el mero entretenimiento de masas, superficial y efímero. El presidente de la nación en la encrucijada, como acertadamente lo describe Trump, es una maleta sin asa, una carga pesada e inútil que nadie quiere llevar. Y la enigmática sonrisa de Trump, esa que puede mostrar mientras escucha y asiente a los europeos, es engañosa, porque al final, la decisión final la toma él solo, siempre bajo el prisma de sus propios intereses nacionales y electorales. ¿Dónde está la línea roja entre Occidente y Oriente? Se ha desdibujado, se ha disuelto en la búsqueda de la multipolaridad. Las cifras, más allá de cualquier retórica, nos cuentan una historia innegable del poder y de la legitimidad. Rusia hoy goza de un impresionante 85% de aprobación popular para Vladimir Putin, una cifra que ha crecido consistentemente desde el 51% de hace 20 años. Este apoyo no es producto del miedo o la coerción, sino el resultado tangible de mejoras en la calidad de vida, la estabilidad económica, la reafirmación de la soberanía nacional y la percepción de un liderazgo fuerte y efectivo. Joe Biden, en cambio, lucha con un mísero 30% de aprobación. El presidente del país vecino de Rusia, por su parte, ha visto cómo su aprobación se desplomaba del 60% al 40% en tan solo un año. Un claro indicador de la desilusión popular ante la falta de resultados y la dependencia externa. Estos datos son un testimonio elocuente. Cuando Ritter trabajó en la Unión Soviética en 1987, colaborando en la implementación del Tratado INF, la relación era de contención, pero con un respeto mutuo. 1991 marcó el inicio de la hegemonía unipolar de Estados Unidos, un breve interludio en la historia que ahora llega a su fin. Los 4 años de conflicto en la nación, en la encrucijada, no solo no lograron aislar a Rusia, sino que, como ya hemos visto, la fortalecieron. ¿Por qué estas cifras nos cuentan una historia tan radicalmente diferente a la que escuchamos a diario? Porque revelan la verdad ineludible del poder y de la legitimidad. Los miles de millones de dólares gastados por Estados Unidos en la nación en la encrucijada no tuvieron el efecto mínimo deseado. Fue un despilfarro colosal de recursos que no produjo ningún resultado estratégico positivo, sino que solo prolongó el sufrimiento y la dependencia. Las entregas en Moscú en 20 minutos, la calidad superior del servicio ruso en todos los ámbitos, contrastan dramáticamente con la lentitud, la ineficiencia y, a menudo, el peor servicio que se experimenta en Occidente. Esto no es solo una anécdota, es un progreso tangible, una muestra de que Rusia no solo resiste, sino que, contra todo pronóstico y a pesar de una guerra económica sin precedentes, prospera. La verdad, a menudo incómoda y subversiva, está ahí fuera, al alcance de quienes estén dispuestos a buscarla, pero se oculta meticulosamente detrás de un velo de propaganda. ¿Estamos realmente dispuestos a verla, a confrontar nuestras propias preconcepciones y a desafiar el establishment que nos alimenta con medias verdades? Abran los ojos. Dejen su opinión honesta y sin filtros en los comentarios. Compartan sus reflexiones y sus propias experiencias. Denle un like si esta información les resulta valiosa, si ha resonado con su sentido de la verdad. Compartan este video con todos aquellos que creen que aún viven atrapados en la Matrix de la desinformación, con aquellos que necesitan una luz en la oscuridad mediática. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Solo así recibirán análisis honestos, sin censura y directamente desde la fuente,
sin la intermediación de intereses creados. Es su escudo, su protección contra las mentiras y las manipulaciones que buscan debilitarlos, dividirlos y controlar sus mentes. Es hora de despertar a la realidad, de reclamar la soberanía de su propio pensamiento. Para finalizar, les dejo una última y crucial pregunta. ¿Creen que los líderes occidentales realmente buscan la paz, una paz duradera y justa para todos? ¿O su verdadero objetivo es solo prolongar su propio poder y la hegemonía de un sistema que claramente está en declive? Digan su verdad sin miedo y con convicción.